Muy bien. A ver, televidentes y Sandy, ¿qué tal si hablamos un poquito de geopolítica y geoestratégica? El embargo económico más largo que ha existido en la historia de la humanidad. 59 años ya que Estados Unidos impuso este embargo económico a Cuba. Pregunto, a ver, si la razón de ser del embargo es que el régimen cubano de Fidel Castro, que ya los hermanos Castro pues prácticamente ya no están, son otras personas, termine, pues no ha tenido ningún resultado positivo ese embargo, porque al contrario lo que ha hecho es empobrecer a esta sociedad cubana durante todo este tiempo. Entonces la pregunta es, ¿será el mejor camino después de 59 años de un embargo fallido, el continuar con el mismo, o hay que hacer algo más y algo distinto, como quitarlo para devolver la democracia a Cuba? Mira, yo creo que el resultado de la votación da la respuesta. Ahí 183 países que piden que se retire o que se quite este embargo, bueno, sí, ahí tenemos entonces ya una postura a nivel internacional. Sí, y nos deja ver también en el seno de Naciones Unidas que a veces Naciones Unidas como tal, pues solo sirve para validar la decisión de uno, ¿no? En este caso, de quien en el mundo ostenta precisamente ese máximo poder, al menos todavía, que es Estados Unidos. Quien se ha negado. Recordemos que estas decisiones, al final de cuentas, aunque ya son 19 veces que se votan en la misma tónica, porque siempre se gana para que se levante el embargo, termina no haciéndose caso. Entonces, ¿para qué se vota, digo yo? Y al final de cuentas, los únicos que están sufriendo, porque de verdad han sufrido y mucho durante todo este tiempo, ha sido el pueblo cubano, que ha tenido que salir a un exilio total hacia otros países, México, Guatemala también, pero sobre todo Estados Unidos. O sea que el propio Estados Unidos tampoco es que se beneficia mucho de esta situación. Efectivamente, ¿cuál es el objetivo sobre mantener esta medida? Y también vemos entonces cómo Cuba ha ido decayendo también, sí, Julio, por este bloqueo que se ha realizado, que ha impedido su desarrollo, que ha afectado sus relaciones comerciales, económicas, el turismo también. Y pues bueno, los países piden que ya se elimine esta medida. El canciller de Cuba mencionaba que para ellos esta medida por parte de Estados Unidos es una clara violación a derechos humanos de sus ciudadanos. Y vemos entonces aquí las repercusiones. Pero ¿qué pasa? Geopolíticamente, ¿qué está sucediendo y por qué Estados Unidos se niega a poder tomar una decisión contraria, a pesar que países están, pues bueno, pidiéndoselo, ¿no? Al final de cuentas, la historia de la humanidad se repite bajo distintas formas, pero con un epíteto común: los imperios, ¿no? El imperio nunca va a doblegar su voluntad, nunca va a dar su brazo a torcer. Y así pasó con el imperio de los egipcios, con los griegos, con los romanos, ahora pasa con Estados Unidos, que aunque probablemente estamos viendo en la historia de la humanidad el declive de este imperio para que surja otro, pues igual sigue manteniendo el control y lo demuestra de esta manera. Ahora bien, este hecho solo nos deja ver la pobreza que se ha generado en el pueblo cubano, que ha tenido que pagar los platos rotos de decisiones políticas que ni siquiera se les preguntó en su momento. Pero a pesar de ello, porque tampoco es que vamos a aplaudir aquí el régimen socialista de Fidel Castro, que también pues tuvo sus cuestiones bastante malas que hizo durante ese tiempo que ellos gobernaron. Al final de cuentas, Cuba al día de hoy tiene un sistema educativo muy bueno, tiene un sistema médico muy bueno, tan bueno que ellos están desarrollando 5 vacunas contra el COVID-19, 5, de las cuales 3 ya van en grado avanzado de análisis. O sea que al final de cuentas, con todo y eso del bloqueo económico, han sabido salir adelante. Vamos a ir ampliando la información con unos datos, Julio. Me parece bien, para Sandy, tratar esta situación internacional que llama mucho la atención y también preocupa en las Naciones Unidas. Definitivamente que sí, es que ya son 29 veces en las cuales simbólicamente la Asamblea General de Naciones Unidas ha votado por gran mayoría en rechazo al embargo estadounidense contra Cuba, pero esto no ha servido de absolutamente nada. El voto y la resolución aprobada es únicamente simbólica y se ha llevado a cabo desde el año de 1992, con excepción del año
pasado cuando no hubo votación por los temas de pandemia. Este año la votación final, tú ya la dabas a conocer, fue de 184 votos contra 2. Solo Estados Unidos e Israel se opusieron a levantar el embargo. 3 países se abstuvieron y 4 países pues ni siquiera tuvieron la dignidad de votar sí o no. En 2019, cuando se realizó la votación anterior, el resultado fue de 187 contra 3. Estados Unidos, Israel y Brasil votaron por el no. Guatemala, hay que decirlo, siempre ha votado a favor de levantar el embargo estadounidense y creo que ya es momento de que hablemos con seriedad. Repito, para que quede bien claro, nunca en lo personal voy a aprobar un régimen socialista, ni menos lo que se pervirtió después, que es el socialismo del siglo XXI, porque Hugo Chávez fue a aprender a Cuba de Fidel Castro varias cosas que hoy por hoy tienen a Venezuela sumida en una situación de miseria peor que la que está viviendo el pueblo cubano. Eso nunca lo voy a avalar, fíjate, Sandy, pero yo creo que ya, después de 59 años, es que ya es justo que se quite ese embargo a este país y que al final de cuentas se le ayude por parte del Concierto de Naciones para que se instale una democracia en Cuba y para que Cuba pues pueda salir adelante, ¿no? Ya que se olviden de ese socialismo que en su momento de manera muy rígida había impuesto la dictadura de los Castro. Julio, tú lo mencionabas en estos datos destacados que la votación, bueno, es simbólica. Es simbólica. Prácticamente es como moral. Un llamado, un pronunciamiento, si lo vemos así. Y quisiera que nos explicaras un poco más sobre este embargo. ¿Qué repercusiones ha tenido específicamente? ¿Qué significa entonces? ¿Y por qué entonces también se da esta situación contra Cuba? Ya explicabas que era contra un régimen y tenía sus objetivos, pero con el tiempo también, bueno, no se mantienen los mismos, ¿no? Ni los resultados tampoco. No, un embargo, en este caso el embargo económico que ha durado ya 59 años hacia la isla de Cuba, lo que representa es que prácticamente casi ningún país puede comerciar con ellos, es decir, no les pueden enviar los productos cubanos ni pueden ellos comprar productos de otros países, se les aísla del mundo, tan aislados que pues hasta hace pocos años con la muerte de Fidel Castro es que ya se les permitió, por ejemplo, tener acceso a algo que para nosotros es tan vital como un teléfono celular, como un servicio de internet. Ahora, han habido países a lo largo de la historia de estos 59 años que han desafiado el embargo, pero ¿qué países? Bueno, es que también son potencias, es decir, estamos hablando de Rusia, ¿verdad? Desde Nikita Khrushchev cuando se dio con John Fitzgerald Kennedy, aquella situación de la Guerra Fría y de la crisis de los 13 días por los misiles soviéticos puestos en la isla de Cuba, que posteriormente se quitaron, hasta el día de hoy con Vladimir Putin. Es decir, Rusia, China y algunos otros países árabes sí han logrado tener ciertas relaciones comerciales y de amistad con Cuba. De lo contrario, Cuba estaría sumida en la peor de las pobrezas, pero esto no es suficiente. Se necesita que Cuba, quiero decir, se pueda abrir al mundo y no se permite. Y ante esto, por ejemplo, pues llama la atención, ¿no? Si 184 países hacen la recomendación y votan a favor de levantar el embargo, es decir, que están dispuestos a comenzar entonces con esas relaciones económicas con Cuba. Comerciales, ¿Por qué es que no se puede hacer aunque tiene el aval de la mayoría de países? Por la voluntad de quien manda, que en este caso en el seno de Naciones Unidas claramente es Estados Unidos. Vamos con más datos, por favor, que le vamos a presentar a usted allí. El voto de este año fue visto como una prueba de fuego para el gobierno de Joe Biden. De hecho, Sandy, se esperaba que votaran diferente, pero no, sobre si se revertiría la postura de la línea dura de Trump hacia Cuba, y resultó ser la misma. Durante el último año de la presidencia de Barack Obama, en el 2016, Estados Unidos por lo menos se abstuvo de votar en la resolución por primera vez. Ese año ningún país se pronunció en contra de levantar el embargo estadounidense. El voto negativo de Joe Biden parece indicar que la administración Biden toma con cautela el tema sobre Cuba y no hay una gran diferencia sobre el gobierno de Donald Trump. Por más de 6 décadas, Estados Unidos ha enfrentado un aislamiento internacional en el tema del embargo hacia Cuba, que una vez más fue reafirmado. Así que, ¿qué podemos hacer y decir? Solidaridad para con el pueblo cubano, no así con su clase política, que también es que hay que reafirmarlo. El régimen castrista es el que orilló a que esto sucediera. Por eso, todas esas ideas del socialismo, por eso, todas esas ideas del comunismo, por eso, todas esas ideas que en Latinoamérica se han hecho tan populares,
neoliberales del socialismo del siglo XXI lo que traen es miseria, pobreza y este tipo de medidas. Pero por favor, a las otras potencias, y en este caso ya específicamente de Estados Unidos, es hora de pensar en levantar ese embargo hacia los cubanos y pensar que tendrá que haber otra forma para instaurar ahí un régimen democrático. Totalmente. Sabemos que hemos hablado que hay temas que no corresponden a un gobierno, hablando específicamente de Estados Unidos, sino a la postura de país, y este es uno de ellos. Así es. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Siempre, siempre usted pensará cuál es el análisis final por parte suya. Y nosotros en este momento lo invitamos, pero para que regresemos rápidamente a la parte informativa. ¿Te parece? Por supuesto, tenemos otras noticias destacadas que darle a conocer. Usted siga con nosotros porque regresamos en breve. Así es, somos A la Medida.